En el antiguo sitio de Qumran, es aquí donde se descubrió uno de los mayores hallazgos arqueológicos, los rollos del Mar Muerto. Esta fue una colección de 981 manuscritos diferentes de 11 cuevas. Durante un escaneo rutinario de los acantilados de los rollos del Mar Muerto, los investigadores detectaron un espacio hueco en lo profundo de la roca. Ningún mapa lo mostraba, ningún estudio anterior siquiera lo había insinuado. Cuando los arqueólogos rompieron la pared y miraron adentro, el ambiente en el túnel cambió instantáneamente. Varios retrocedieron sin decir una palabra. Uno se negó a entrar por completo. Muchos se alejaron de la abertura y juraron no volver nunca. Fuera lo que la cámara estaba destinada a ocultar, estaba claro que alguien la había sellado por una razón. La montaña, que se negó a revelar sus secretos. Durante la mayor parte del siglo XX, los arqueólogos creían que Qumran ya había contado su historia. Los hallazgos principales habían sido extraídos por los primeros equipos de excavación del acantilado, que describieron el terreno con detalle y confianza. Afirmaron que cada abertura lo suficientemente amplia como para ocultar un jarrón de pergaminos había sido explorada, mapeada y despejada. En su opinión, el desierto ya había entregado todo lo importante. Cuando investigadores posteriores regresaron al sitio, aceptaron esta conclusión sin mucho debate. En 1986 entramos en una cueva al oeste de Jericó y en esta cueva primero encontramos 6 documentos del periodo de Bacoca, un documento que es anterior del periodo persa, en la misma cueva. Los informes académicos describieron Qumran como un proyecto completado. Muchos académicos argumentaron que cualquier cosa aún enterrada en los acantilados sería demasiado pequeña o estaría demasiado dañada para influir en la historia. Incluso los arqueólogos senior desalentaron a los equipos más jóvenes de pasar tiempo allí, insistiendo en que las cuevas de los rollos eran un misterio resuelto sin descubrimientos por hacer. Sin embargo, el desierto de Judea tiene una reputación que inquieta a la gente. Según varios informes de campo, este paisaje esconde grietas y huecos donde nadie los espera. Los desprendimientos de rocas cambian la forma de los acantilados. Aberturas que antes eran visibles pueden desaparecer detrás de nuevos escombros. Los guías locales a veces hablan de lugares donde las cabras desaparecen en la piedra y no regresan. Nada de esto es prueba de cámaras secretas, pero es suficiente para recordar a los investigadores que los desiertos no revelan sus secretos fácilmente. Una nueva expedición decidió poner a prueba las viejas suposiciones. En lugar de caminar por la cara del acantilado con cuerdas y linternas como sus predecesores, trajeron equipo que no existía en los primeros años de los rollos. El objetivo no era encontrar nuevos fragmentos de pergaminos. El objetivo era buscar espacios vacíos dentro de la roca misma. El equipo desplegó escáneres de suelo compactos, pantallas de tabletas y controladores de drones. Planeaban dejar que las máquinas miraran donde los ojos humanos no podían. Los drones despegaron y trazaron caminos lentos a lo largo de las paredes de piedra caliza. Los escáneres midieron cambios en la densidad y enviaron imágenes en capas de la roca. Al principio, todo coincidía con los mapas antiguos. Acantilado sólido, cuevas conocidas, algunos huecos poco profundos. Nada inusual. En el segundo y tercer vuelo, los datos cambiaron. Aparecieron formas que no coincidían con ninguna abertura documentada. Un técnico sospechó un fallo y reinició el sistema, pero las formas volvieron. Los contornos eran tenues, pero lo suficientemente regulares como para inquietar al equipo. Algunos creían que estaban viendo signos tempranos de una característica más profunda que estudios anteriores no pudieron detectar. Otros argumentaban que el escaneo estaba interpretando mal la roca. La frustración creció a medida que las formas se definían en lugar de desaparecer. Cuando el equipo ajustó los sensores nuevamente, las formas borrosas se fusionaron en un contorno claro. No se parecía a una grieta o a un bolsillo de erosión. Parecía contenido. La idea de que una cavidad sellada había estado dentro de un acantilado familiar durante más de 70 años provocó una mezcla de incredulidad y creciente emoción. Si este vacío era real, entonces la historia largamente aceptada de Qumran nunca había estado completa. Y cuanto más profundizaban los escaneos, más claro se volvía que la montaña ocultaba más que un espacio hueco. La extraña anomalía que ningún mapa podía explicar. El primer verdadero impacto llegó cuando uno de los investigadores amplió la imagen del escaneo y vio una forma que no pertenecía a un acantilado natural. El vacío estaba escondido detrás de la pared de una cueva conocida, oculto dentro del grosor de la piedra caliza. Lo que llamó la atención de todos fue su simetría. Según los informes geológicos, los huecos naturales dentro de los acantilados del desierto suelen formar cavidades irregulares, pero este contorno era casi perfectamente ovalado. Incluso los escépticos del equipo admitieron que la naturaleza rara vez produce curvas tan limpias en roca sólida. La forma requería una segunda mirada. Cuando lo examinaron más de cerca, el vacío comenzó a parecerse a una cámara. El borde exterior del escaneo sugería que pudo haber existido una entrada hace mucho tiempo. Parecía estar bloqueado por una gruesa capa de piedra caliza que se había fusionado con el acantilado original. Esta fusión sugería que el bloqueo podría no ser natural. Algunos de los investigadores creían que esto podría indicar un sellado deliberado, aunque enfatizaron que esto era especulación. Aún así, cuanto más estudiaban la imagen, más parecía un espacio construido en lugar de una cavidad accidental. La ubicación de la cámara planteaba aún más preguntas. No encajaba con el patrón de salas de almacenamiento antiguas, encontradas en otros sitios de rollos. No coincidía con los caminos de erosión que formaron aberturas naturales.
No se parecía al diseño de escondites conocidos del período romano. Uno por uno, los investigadores lo compararon con cada categoría que pudieron imaginar. Cada explicación falló. Nada documentado en excavaciones anteriores coincidía con lo que estaban viendo. En un intento por confirmar la anomalía, el equipo revisó imágenes del suelo de la década de 1970. Esos escaneos más antiguos no mostraron nada en esa parte del acantilado. La ausencia era esperada porque el equipo anterior carecía de la sensibilidad de los sensores modernos. Aún así, demostró que lo que estaban observando había permanecido invisible durante décadas. Un ingeniero sugirió que una línea de fractura en la roca podría haber ocultado el vacío por completo de la tecnología antigua. Esta posibilidad hizo que la característica pareciera aún más intencional. La situación se volvió más inquietante cuando examinaron el área que rodeaba la cámara. Un espacio estrecho para arrastrarse se encontraba a poca distancia, parcialmente lleno de fragmentos de piedra y polvo. Según informes no verificados, la forma del espacio de arrastre sugería que alguien había intentado llegar a la cámara hace mucho tiempo. El ángulo del túnel parecía apresurado y desigual, como si la persona que lo cavaba hubiera estado trabajando bajo presión o miedo. Lo que el equipo encontró al lado apoyaba esta idea. Esparcidos en el suelo había fragmentos de cerámica, parte de un mango de herramienta rota y un solo clavo de la era romana. Los objetos no parecían estar ordenados o almacenados. Parecían tirados. Parecían abandonados. Algunos miembros del equipo creían que pertenecían a quien había intentado entrar en la cámara en el pasado y se detuvo de repente por razones que nadie podía explicar aún. El descubrimiento trajo una tensión notable al campamento. Esto ya no era solo un escaneo interesante. Era evidencia de un intento fallido de alcanzar algo oculto. Estas pistas cambiaron toda la misión. La anomalía ya no era una curiosidad menor dentro de la roca. Se había convertido en un misterio que desafiaba todo lo que el equipo creía entender sobre los acantilados que rodean Qumran. Con el misterio ahora innegable, el equipo no tuvo más remedio que intentar un descenso, que pocos se atreverían, y esa decisión los llevó directamente hacia las primeras señales de verdadero peligro. El descenso en el acantilado y las primeras señales de problemas. El equipo preparó cuerdas, arneses y anclajes con cuidadosa precisión, plenamente conscientes de que cualquier error podría ser peligroso. Varios miembros informaron que los vientos a esa altura cambiaban de dirección sin previo aviso, y pequeñas piedras se soltaban y deslizaban regularmente junto a ellos. La ubicación se sentía inestable desde el principio, y el equipo entendió que llegar a la cámara no sería sencillo. El descenso comenzó a un ritmo controlado. Cada investigador se movía con cuidado, revisando las cuerdas antes de cambiar su peso. Algunas partes del acantilado eran inestables, y el equipo se dio cuenta rápidamente de que la roca era más blanda de lo esperado. Finas placas de piedra caliza se desprendían con muy poca presión, lo que generó preocupaciones inmediatas de seguridad. Para evitar que la cornisa cediera, los escaladores tuvieron que instalar anclajes más fuertes, más profundamente en la roca. Cada golpe del taladro les recordaba lo frágil que era la superficie, y lo fácilmente que la situación podía volverse peligrosa. Cuando finalmente llegaron al estrecho saliente fuera de la anomalía, se dieron cuenta de que era peor de lo que esperaban. El saliente era tan delgado, que solo una persona podía pararse en él a la vez. Incluso un simple cambio de peso hacía que pequeñas piedras se desmoronaran del borde. El equipo rotaba posiciones con cuidado. La atmósfera se volvió tensa. Según relatos posteriores, nadie hablaba a menos que fuera absolutamente necesario. Desde el saliente, la anomalía estaba a solo unos pocos pies de distancia. Polvo cubría la superficie de la pared de piedra, así que los investigadores comenzaron a rasparlo con cepillos y pequeñas herramientas. A medida que se desprendían los escombros, aparecieron marcas tenues. Eran cortes superficiales dispuestos en filas rectas. Los patrones se asemejaban a las marcas de herramientas vistas en las cuevas de los rollos originales. Este fue el primer indicio de que la pared frente a ellos pudo haber sido trabajada por manos humanas. Una pequeña grieta delgada corría a lo largo del borde de la superficie de la piedra. Parecía antinatural. Un arqueólogo la describió como un lugar donde alguien había intentado abrir la entrada. Cuando el equipo ensanchó la grieta ligeramente, una ráfaga de aire caliente salió. Era seco y rancio, como si la cámara hubiera estado cerrada durante siglos. Mezclado con el calor, había un leve aroma que llamó la atención del miembro más experimentado del grupo. Era el olor de tela vieja y tierra seca, un olor que los equipos de campo a menudo asocian con espacios de entierro antiguos. Esto lo cambió todo. Lo que estaban tocando no era parte del acantilado natural, era una cámara construida. Alguien había moldeado la pared a mano, y luego la había sellado detrás de una capa de piedra caliza sólida. El equipo intercambió una mirada rápida. Entendieron que lo que fuera que esperaba detrás de la barrera había sido ocultado con intención. La discusión sobre si abrirla no duró mucho. La pared ya había mostrado signos de debilidad, y la grieta abierta demostraba que había un espacio detrás. Colocaron sus herramientas a lo largo del punto más ancho de la fractura y trabajaron con golpes cortos y controlados. Cada golpe causaba una pequeña vibración a través del saliente. Un miembro advirtió que la roca a su alrededor era demasiado frágil, pero el grupo continuó. Necesitaban ver qué había dentro. Después de varios golpes cuidadosos, una hendidura profunda atravesó la superficie. El siguiente golpe ensanchó la abertura lo suficiente para que la luz se filtrara. Con el borde temblando bajo sus pies, ampliaron la brecha hasta crear una entrada estrecha.
Cuando la última pieza se aflojó y cayó hacia adentro, apareció un hueco oscuro ante ellos. La cámara estaba abierta, y con la pared ya no bloqueando la vista, el equipo finalmente estaba listo para entrar. La sala ordenada que no debería existir. Los primeros momentos dentro de la cámara tomaron a todos por sorpresa. Después del difícil descenso y la lucha por atravesar la pared sellada, el equipo esperaba encontrar una cavidad colapsada o un montón caótico de objetos rotos. En cambio, entraron en una habitación que parecía cuidadosamente ordenada. Nada parecía disperso, nada parecía alterado. Se sentía como si alguien hubiera salido solo un poco antes, aunque el aire dentro sugería que había estado cerrado durante muchos siglos. La vista más impactante eran las filas de jarras de barro cerca de la entrada. Había docenas de ellas, todas idénticas en tamaño y forma. Estaban dispuestas en líneas limpias y rectas, el tipo de precisión que no ocurre por accidente. Algunos miembros del equipo dijeron que les recordaba a un almacén preparado por alguien que necesitaba todo en un lugar predecible. Otros se sintieron incómodos porque el orden era demasiado perfecto para una cámara escondida tan profundamente dentro de un acantilado. Cada jarra estaba sellada con capas de lino que habían sido empapadas en resina hasta que la superficie se volvió casi como piedra. Según las primeras impresiones, este estilo de sellado sugería que los frascos estaban destinados a proteger algo sensible de la humedad, los insectos y el oxígeno. En el centro de la habitación había una gran cesta tejida. Su tamaño por sí solo la hacía destacar. Llegaba casi hasta la cintura de una persona y estaba elaborado con una precisión inusual. El patrón del tejido era apretado y complejo. Varios investigadores señalaron que la técnica parecía más antigua que cualquier cosa del período romano. Los depósitos minerales encontrados en la tapa sugerían que la cesta había sido sellada mucho antes de que la cámara misma fuera cerrada. Esto planteó una pregunta importante. ¿Por qué un objeto de una era mucho más antigua estaría colocado junto a jarras del período romano dentro de la misma habitación? El suelo añadió otra capa de confusión. Una fina capa de polvo cubría el suelo, lisa e intacta. Las únicas marcas eran las huellas frescas hechas por el equipo. Esto significaba que la cámara había permanecido intacta durante mucho tiempo. Nada en el interior sugería actividad reciente. El silencio del lugar, combinado con la disposición deliberada de las vasijas, daba a la habitación una calma inquietante. No se sentía como un almacenamiento dejado atrás con prisa. Se sentía controlado. A medida que el equipo examinaba más de cerca la disposición, las opiniones comenzaron a diferir. Algunos investigadores creían que la disposición se asemejaba a un espacio ritual. Señalaron la cesta central y las filas rectas como signos de preparación ceremonial. Otros creían que la sala había servido como un depósito de emergencia para personas que escondían objetos de valor o suministros importantes durante periodos de peligro. Ambas teorías eran especulativas, pero ninguna podía explicar por qué artículos de diferentes periodos de tiempo se conservaban juntos en una sola cámara. Esa contradicción molestaba a todos. Sugería un propósito, pero el propósito seguía sin estar claro. Nadie podía ponerse de acuerdo sobre quién había usado la cámara o por qué les importaba tanto su orden. La única certeza era que el espacio había sido preparado con intención. Alguien había venido aquí, había dispuesto estos objetos y sellado la entrada, esperando que la habitación permaneciera oculta. Sin embargo, incluso con todo tan ordenado, la cámara estaba ocultando algo, y la primera pista de ello apareció en un lugar que casi pasaron por alto. Pergaminos que nunca debieron ser enterrados. La primera señal de que la cámara contenía más que jarras apareció a lo largo de la pared trasera. Mientras el equipo quitaba el polvo y las piedras sueltas, un investigador notó un hueco poco profundo tallado en la roca. No era una cavidad natural. Los bordes eran rectos con marcas claras de herramientas. Dentro de ese hueco había 3 paquetes compactos colocados uno al lado del otro. Al principio parecían simples paquetes de tela. Luego, el equipo notó las formas debajo de las envolturas. Cada paquete tenía un núcleo cilíndrico firme. Los contornos eran demasiado regulares para ser aleatorios. Eran pergaminos. No habían sido almacenados dentro de jarras como la mayoría de los rollos del Mar Muerto. Aquí, solo había tela envuelta en varias capas y endurecida por la edad. Liberarlas del hueco tomó tiempo. La tela exterior era rígida y áspera. Según las notas iniciales, las muestras tomadas de la superficie contenían sales minerales probablemente añadidas para mantener alejados a los insectos y la humedad. Ese detalle coincidía con las ideas de preservación conocidas de Qumran, pero el patrón de plegado, no. En lugar de bandas básicas alrededor del exterior, la tela había sido doblada repetidamente sobre sí misma, sellando los núcleos de la luz y el aire. El estilo de encuadernación no aparecía en ningún informe de excavación que el equipo conociera. Algunas de las tiras de tela habían sido anudadas de maneras que nadie en el sitio reconocía. Un paquete destacaba. Alrededor de su centro corría una longitud de fibra anudada en un patrón desconocido. Varios eruditos observaron más tarde que este tipo de nudo no aparecía en el material de Qumran. Ese detalle planteó preguntas silenciosas sobre quién lo había atado, y si la persona pertenecía a la comunidad local. Restos tenues de hollín manchaban partes de la tela. Algunos arqueólogos creían que esto sugería que los rollos fueron envueltos o movidos, mientras el humo llenaba el aire, posiblemente durante ataques o incendios cercanos.
Esta idea seguía siendo especulativa, pero encajaba con la forma en que los paquetes habían sido empujados profundamente en el hueco tallado, como si alguien los quisiera lo más lejos posible del peligro. Cuando el equipo comparó medidas y fotografías con imágenes de los rollos del Mar Muerto recuperados anteriormente, notaron características familiares en el tamaño y la curvatura de los paquetes. Según una revisión interna, ciertos detalles se asemejaban a un conjunto de escritos mencionados en notas de catálogo tempranas, pero nunca recuperados. Esas notas se referían a textos que habían desaparecido durante la primera ola de descubrimientos a mediados del siglo XX. Cuando examinaron la tela más cuidadosamente, encontraron débiles trazas de tinta que habían atravesado la capa exterior. Eso permitió al equipo reconstruir piezas de lo que los rollos contenían. Un fragmento parecía coincidir con una línea de un texto apocalíptico conocido. Habrá un tiempo cuando la oscuridad cubrirá la tierra. Los hijos de la luz se levantarán y los hijos de la oscuridad caerán. Un segundo fragmento parecía estar conectado a una rara narrativa sobre seres antiguos. El equipo notó las palabras visibles. Sus sueños estaban llenos de visiones de sangre y destrucción. Un tercer conjunto de marcas se asemejaba a una advertencia de un documento legal. El juicio vendrá sobre ellos, porque sus actos ya no están ocultos. Nadie entendía por qué estas líneas en particular estaban enterradas juntas, o por qué estaban selladas en tela, en lugar de almacenadas en jarras. Algunos miembros del equipo especularon que los rollos provenían de una biblioteca más grande retirada apresuradamente antes de que llegaran las tropas romanas. Otros sugirieron que los escritores creían que estos mensajes eran demasiado peligrosos para dejarlos a la vista. Cualquiera que fuera la intención, un hecho se hizo claro. Alguien había hecho un esfuerzo extraordinario para mantener estos textos protegidos y ocultos dentro de una cámara a la que casi nadie llegaría. Aún así, nada dentro del hueco los preparó para lo que esperaba en la última esquina de la cámara. Ahí fue donde el tono de todo el descubrimiento cambió. El rincón oscuro. Nadie quería acercarse. El rincón más alejado de la cámara era el único área que el equipo no había examinado de cerca durante la primera revisión. Las luces apenas lo alcanzaban, y el suelo allí se veía diferente del resto del piso. Se hundía ligeramente y tenía más polvo que el espacio circundante, casi como si algo hubiera estado descansando allí durante mucho tiempo. Al principio, nadie le prestó mucha atención. Pero una vez que los objetos principales fueron documentados, uno de los investigadores sugirió que revisaran bien la esquina antes de salir de la cámara. Cuando acercaron sus lámparas, el cambio en el suelo se volvió imposible de ignorar. El suelo era más oscuro y compacto, con una forma que no coincidía con las secciones intactas de la sala. Parecía deliberado. Una fina capa de polvo cubría la superficie. El equipo usó pequeños cepillos para limpiarlo. Y cuando la capa superior se desplazó, un hueso curvado emergió del suelo. Era pálido contra la tierra oscura. Cada movimiento en la cámara se detuvo. A medida que despejaban más tierra, la forma debajo tomó forma. Apareció el contorno del cuerpo de un niño. Los restos pertenecían a alguien de no más de 7 a 10 años. La posición de los huesos hizo que varios miembros retrocedieran. El niño estaba acostado boca abajo. Las manos estaban fuertemente atadas detrás de la espalda, cruzadas y sujetas con un alambre de metal estrecho. El alambre se había envejecido a un color verde quebradizo, pero su propósito era claro. Se había utilizado para mantener al niño en su lugar. El descubrimiento cambió inmediatamente el ambiente en la cámara. Un arqueólogo se apartó y se negó a continuar. Otro susurró que esto no podía ser un entierro normal. Varios huesos mostraban marcas que no coincidían con la descomposición natural. Algunos miembros creían que estas marcas podrían indicar trauma, aunque esto no fue confirmado. La sola posibilidad creó un silencio tenso entre el grupo. El detalle más perturbador llegó cuando inspeccionaron el cráneo. Una pequeña piedra estaba alojada dentro de la boca del niño. Había sido colocada allí intencionalmente. Algunos investigadores sugirieron que podría significar un ritual de una comunidad desconocida. Otros creían que podría indicar un castigo o un intento de silenciar al niño en la muerte. Estas ideas seguían siendo especulativas, pero cada interpretación tenía el mismo peso. Esto no fue un trato amable, no fue un entierro respetuoso. Lo que sucedió aquí involucró miedo, urgencia o un intento de controlar algo que los vivos no entendían. El equipo trató de entender la escena. Si los frascos y pergaminos representaban preservación y orden, entonces este rincón representaba algo completamente diferente. Se sentía como una advertencia. Se sentía como un mensaje dejado por personas cuyas intenciones ya no estaban claras. El descubrimiento afectó al equipo de diferentes maneras. Un miembro se negó a volver a entrar en la cámara por el resto del día. Otro insistió en que documentaran los restos rápidamente y abandonaran el espacio por completo. Según relatos posteriores, varios investigadores argumentaron que debían detener la excavación hasta que se notificara a las autoridades. Una vez que entendieron lo que estaban viendo, la sala ya no se sentía como un sitio para explorar. Se convirtió en una decisión que el equipo no estaba listo para enfrentar. La decisión que nadie quería tomar. Una vez que cada objeto dentro de la cámara había sido fotografiado, medido y registrado, la energía en la sala cambió. La emoción del descubrimiento se desvaneció y una pregunta más pesada ocupó su lugar.
El equipo ahora tenía que decidir qué hacer con el espacio que contenía tanto artefactos sagrados como un entierro perturbador. Ya no era solo un sitio arqueológico, era evidencia, memoria y posible escena del crimen, todo en un solo lugar. Las primeras voces en la discusión abogaron por una excavación completa. Creían que todo lo que había dentro debía ser retirado de inmediato y llevado a entornos controlados. Según algunos de ellos, la cámara era demasiado inestable para dejarla abierta. La cara del acantilado ya había mostrado signos de debilidad. Cualquier nuevo desprendimiento de rocas podría aplastar las vasijas, los pergaminos y los restos antes de que fueran estudiados adecuadamente. Otros se opusieron. Advirtieron que vaciar completamente la cámara le quitaría su contexto. Para ellos, la forma en que los objetos estaban dispuestos era tan importante como los objetos mismos. También plantearon una preocupación ética. El niño atado no era solo datos. Ese descubrimiento involucró a una persona desconocida cuya historia ahora estaba ligada a cada decisión que tomaban. Apresurarse a vaciar la cámara les parecía, a ellos, como un segundo borrado. La presencia de los huesos del niño obligó al equipo a involucrar a personas ajenas a la arqueología. Las autoridades legales fueron contactadas y se informó a representantes culturales y religiosos. Según informes posteriores, algunos de estos asesores insistieron en que cualquier trabajo futuro debía respetar tanto las necesidades científicas como la dignidad de los muertos. Después de un largo debate, se llegó a un compromiso. La cámara sería sellada temporalmente. El acceso estaría restringido hasta que un comité más grande decidiera cómo proceder. Se colocó equipo de monitoreo cerca del nuevo sello para registrar movimientos y asegurar que nadie entrara sin permiso. Al final, todos estuvieron de acuerdo en un punto. La cámara planteaba más preguntas que respuestas. Los frascos, los rollos de pergaminos, la cesta antigua y el oscuro entierro no pertenecían a la misma era ni siquiera a la misma comunidad. Las líneas de tiempo contradictorias sugerían que diferentes grupos habían utilizado este espacio oculto por diferentes razones, y que al menos un grupo había escondido algo que otros nunca pretendieron descubrir. Si esta era solo una cámara oculta en los acantilados de Qumran, ¿qué más está aún sellado dentro del desierto? Cuéntanos qué piensas en los comentarios.